Y en fin, eso ya dependerá de nosotros, ¿no? Y en los suelos, a ver si alguien se acuerda, cuáles son los factores de resistencia, factores de capacidad que tienen los suelos, ¿no? Así como en el hormigón tenemos el acero, el hormigón y la forma. En el suelo, ¿cuáles serían los factores con los cuales podemos estimar la capacidad de nuestras estructuras que se apoyan en ellos? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿De qué depende la resistencia de los suelos? ¿Los suelos aguantan las cargas en función de qué? De la deformación que aceptan. ¿Ah? De la deformación que aceptaría, sería de la tensión admisible. ¿Podría ser? No. No, los suelos aguantan cualquier carga, la que nosotros le pongamos. ¿Eh? Por supuesto, si le ponemos mucha carga, como ocurre con cualquier estructura, se va a deformar más allá de lo que nosotros admitimos. ¿Eh? Pero ¿cómo aguanta el suelo en su estructura íntima de la materia? ¿Qué es lo que hace que un suelo aguante más o menos? Depende del tipo de suelo, si está saturado, si no está saturado. Sí, también. ¿Cohesivo o no cohesivo? Ah, los factores de capacidad de carga de los suelos, se los voy a repetir para que les quede claro, son dos, nada más, que es la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ah? Fricción y cohesión. ¿Ah? Los suelos aguantan por fricción y por cohesión. ¿Ah? Los suelos netamente friccionales aguantan por fricción. Los suelos netamente cohesivos, como son las arcillas, aguantarían netamente por cohesión, ¿no? Y con una muy baja fricción, que normalmente en los suelos finos se las desestima esa capacidad. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo y queremos determinar la capacidad de carga, lo que tenemos que determinar nosotros cuál es el valor de la cohesión y cuál es el valor de la fricción. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Así como nosotros, cuando queremos saber en una viga cuánto... ¿Ah? Y decimos, este es un hormigón H17, H21, H25, H30, lo que sea. ¿No? Lo mismo pasa con el acero. Queremos saber cuál es la capacidad del acero, entonces agarramos una probeta y la estiramos hasta la rotura o la comprimimos. ¿Ah? Entonces le vamos viendo la gráfica de tensiones de deformaciones, que eso lo conocen muy bien ustedes, y determinamos las características con las que ese material soporta las cargas que nosotros le imponemos a las estructuras. ¿Sí? Una viga que está sometida a flexión trabaja a tracción y a compresión. Tracción-compresión en la sección. ¿Sí? Entonces, para poder calcular la capacidad de esa sección, que tiene una determinada forma, ¿qué hacemos? Tenemos que saber hasta dónde aguanta el hormigón y hasta cuánto aguanta el acero. ¿Ah? No es lo mismo armar una estructura con un acero ADN 4200 o 420, que es el que usamos normalmente en las estructuras, o usar un acero de 1200 kilos por centímetro cuadrado de tensión admisible, lo que serían los hierros dulces, por ejemplo, los aceros dulces. ¿No? Entonces nosotros, para poder calcular una viga, tenemos que conocer la capacidad de los materiales con los que lo construimos. Pero en el caso de las fundaciones, nosotros tenemos que saber cuánto aguanta el suelo. Y para saber cuánto aguanta el suelo, tenemos que hacer ensayos de cohesión y de fricción. Conocer la fricción y conocer la cohesión. ¿Estamos? O sea, si ustedes hacen un ensayo de suelo, si es un suelo fino, le van a estimar la cohesión. Y si es un suelo friccional, por ejemplo, las arenas, o las arenas con grava y esas cosas, ¿no es cierto? Por distintos tipos de ensayos se puede conocer cuál es el ángulo de fricción interno que tiene ese suelo.
La cohesión interna y la fricción interna del suelo. Si nosotros no conocemos esos valores de capacidades de carga, difícilmente podamos dimensionar una estructura que se apoye en él. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? ¿Está claro? Estoy preguntando. Sí, perfecto, profe. Bueno. De eso depende el cálculo de las estructuras, ¿no? De conocer cuáles son las capacidades de carga que tienen, ¿no? Tanto a la tracción como a la compresión. Y los suelos, particularmente, trabajan por fricción o por cohesión. ¿Estamos? Bueno, eso es muy importante, que lo tengan bien claro, ¿no? Los suelos, no sé cómo decirlo, no digo desgraciadamente, pero los suelos tienen una propiedad, que a medida que aumenta su nivel de humedad, principalmente en los suelos finos, el valor de la cohesión va disminuyendo a medida que aumenta el contenido de agua o de humedad. ¿Sí? Inverso. Si va disminuyendo la cantidad de agua, va aumentando la cohesión. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de los suelos finos, nosotros tenemos que determinar la cohesión mínima, o sea, la condición, en la peor condición que se puede encontrar ese suelo a lo largo de la vida útil de la estructura. En este caso sería la cohesión mínima en estado de saturación, ¿sí? Para fundaciones superficiales, el ensayo que se hace es el de compresión simple en estado de saturación, ¿no es cierto? Prácticamente sin confinamiento, porque se entiende que es un suelo que está en la superficie, está poco confinado, ¿no? Tiene un confinamiento limitado, ¿no? Pero distinto es, por ejemplo, en los suelos profundos, en los limos o las arcillas profundas, que tienen una presión de tapada importante que mantiene el suelo comprimido dentro de su matriz. Y entonces el ensayo que vamos a hacer nosotros para conocer el valor de la cohesión a esa profundidad es hacer un ensayo saturado confinado. Confinado con presión de tapada equivalente a la presión que tiene el suelo de donde sacó la muestra. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se hacen los análisis de cuánto pesa el suelo en estado de saturación o seco, o la densidad relativa, o la densidad absoluta. Se hace el estudio de la porosidad, de los vacíos que tiene ese suelo. Bueno, y hay otros ensayos que ustedes ya lo han visto en la materia correspondiente. Eso es para determinar la cohesión en el caso de los suelos, que tengamos que hacer una fundación de suelos, en suelos finos. Y en el caso de los suelos granulares, donde los suelos soportarían por fricción, entonces, bueno, ahí corresponden a otro tipo de ensayos. El más apropiado y el más directo, el que más se usa, es el SPT, el ensayo de penetración estándar, que mide por número de golpes cuál es la resistencia del suelo. Y también, digamos, por correlato se sabe cuánto sería el ángulo de fricción que tiene, ¿no? ¿Se dan cuenta? En los suelos finos hay que hacer ensayo de compresión confinado en estado de saturación, porque esa va a ser la condición más desfavorable en la que se pudiera llegar a hallar la fundación a lo largo de toda la vida útil de la estructura. Y en el caso de los suelos friccionales, además de medir el ángulo de fricción, también se mide, ¿no es cierto?, el grado de compacidad que tiene, que también viene determinado por el número de golpes. Mientras más compacto es, lógicamente que va a tener un mayor número de golpes para penetrar una cierta longitud el útil de ensayo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque recién hablábamos nosotros de las estructuras metálicas. Y las estructuras metálicas pasan exactamente lo mismo, como con toda estructura. Tenemos que conocer la capacidad que tiene el acero con el que vamos a construir la estructura, y tenemos que conocer las solicitaciones en cada una de las secciones, ¿sí? Y en definitiva las comprobaciones que tenemos que hacer, dado un diseño y un nivel de solicitación, es calcular las tracciones y compresiones que sufre ese material. Entonces las barras superiores e inferiores van a estar traccionadas o comprimidas, las barras diagonales van a estar traccionadas o comprimidas,
la soldadura va a estar sometida a tracción, va a estar sometida a compresión, y si es en diagonal y las fuerzas son oblicuas, bueno, evidentemente que vamos a tener tensiones de rebalamiento, tensiones de corte. ¿Ah? Por eso les preguntaba si ya le estaban enseñando el cálculo de las soldaduras. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Ah? Capaz que sea lo más importante porque de eso depende la rigidez de los vínculos, de las distintas barras que constituyen a la estructura. ¿No? Y todo esto hace la ingeniería. Yo lo que le estoy tratando de explicar ahora es que en definitiva todo se reduce a eso, a calcular tensiones y deformaciones, nada más. ¿No? Las tensiones pueden ser de compresión o de tracción. Y si son oblicuas, bueno, de tracción por corte o de compresión por corte. ¿Se dan cuenta? Es muy simple. ¿No? Bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Pero antes de eso, les quiero contar de que la semana que viene no voy a dar clase. Ustedes tienen parcial, ¿no? Bueno, entonces yo no voy a dar clase. Pero todo lo que hablemos nosotros hasta acá va a ser temario de parcial. ¿No? Incluso el profesor ya me pidió que les mandara un ejercicio tipo, ¿no? Para que ustedes resuelvan en el parcial, así que seguro que les va a tocar para hacer todos diferentes. No todos van a tener el mismo ejercicio, pero todos van a ser, digamos, parecidos. ¿Eh? He confeccionado un ejercicio muy sencillo de zapata excéntrica, entendiendo de que si ustedes entienden lo que es zapata excéntrica, entienden todo lo que es zapata. ¿Eh? Zapata con carga centrada, zapatas vinculadas, zapata para dos columnas, etcétera, etcétera. ¿No? Lo más difícil de todo es entender esto, de las zapatas excéntricas. ¿No? Y entender la estabilidad de las zapatas excéntricas a mí me parece que es un tema de principal importancia, en la que por lo menos yo he visto en muchísimos lugares que fabrican, construyen zapatas excéntricas, pero sin tener en cuenta todos los postulados que he dado yo en los ejercicios y que son los que se requieren para que esa estructura esté estable, sea estable, resistente, ¿no? Y cumpla con las condiciones mínimas. ¿No? Si no se hace así, seguramente es una estructura deficitaria. ¿No? He visto muchos diseños así, por lo menos gráficos, no sé si lo habrán calculado o quién lo habrá hecho, pero realmente que haciendo un mínimo análisis se dan cuenta que esa estructura, cuando alcance la carga de diseño, seguramente se va a romper. ¿Ah? Y eso no nos puede ocurrir a nosotros. Ni en esta ni en ninguna estructura. ¿Ah? Por eso es que las tenemos que analizar a las estructuras y bueno, y verificar todas las cosas que tenemos que verificar, entre ellos la resistencia, la estabilidad y la rigidez, ¿no? Que son los tres aspectos liminares que tiene que tener toda estructura para que funcione bien. ¿No? Bueno, vamos a repasar entonces para el parcial rápidamente. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver de vuelta, vamos a volver a zapatas excéntricas. ¿Eh? Volvemos a zapatas excéntricas. Por supuesto que en el ejercicio que le he propuesto para el parcial no va con el cálculo ni de las vigas ni de las columnas, porque entiendo de que eso es parte de la materia de estructura de hormigón armado. ¿Eh? Claro que me interesa a mí que ustedes entiendan bien el tema de la estabilidad de la zapata excéntrica. Y entonces, en ese sentido, como esto va a ser un repaso, yo les pido que el que no entienda algo, me lo pregunte, porque seguro les puedo asegurar que es un tema de parcial. ¿Eh? Bueno, acá estamos viendo un esquema de la zapata excéntrica. ¿A qué se refiere con la estabilidad de la zapata excéntrica? Básicamente, el problema de la estabilidad de la zapata excéntrica es encontrar la profundidad mínima a la que debemos fundar o a la que debemos colocar la viga tensora para que se puedan materializar la fuerza de rozamiento bajo la zapata,
¿no es cierto? Y en el tensor para contrarrestar el momento de excentricidad, ¿no? ¿Eso lo están viendo, muchachos? Sí, sí. Bueno, ¿se entiende eso? Fíjense ustedes que la fuerza F por la distancia Z me da un momento, ¿ah? Fuerza por distancia. Ese momento, fuerza F por Z, tiene que ser igual o mayor que el momento provocado por la excentricidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Entonces, Profe, pero mayor no estaría en equilibrio, ¿no? no, si es mayor la fuerza, entonces estaría sobrado la estabilidad de la zapata, ¿no? El problema es que tenemos una altura, una profundidad mínima, ¿ah? Si nosotros definimos la cota de fundación y más allá de esa profundidad no podemos ir, tenemos que verificar si la altura que le corresponde de la viga de fundación, a lo que ustedes le llaman viga Riotra, a ver si se compadece con el proyecto, ¿ah? Hay veces que esta altura Z, para que la zapata tenga equilibrio, tendría que ser una altura un poco más grande, por así decir, y que, digamos, estaría por encima del nivel de piso, de la planta baja, del edificio. ¿Se dan cuenta? No puede ser eso, ¿ah? Eso no se puede hacer. Normalmente la viga de fundación es una viga de empotramiento, una viga de donde brotan las columnas de la superestructura, ¿se dan cuenta? Y está determinada por la geometría del diseño. Y la cota de fundación es la cota de fundación, no puedo ir ni menos ni más, ¿ah? ¿Se dan cuenta lo que les digo? Si yo tengo definido una cota de fundación, entonces ya prácticamente Z. Entonces, el problema de la determinación de la estabilidad de la zapata es ver si la profundidad Z a la que podemos construir la zapata satisface la condición de equilibrio, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Y esto se debe a que la fuerza de rozamiento es una fuerza que está determinada por la naturaleza de los materiales, ¿no? La fuerza de rozamiento entre la zapata de hormigón y el suelo, pongámosle que fuera un limo, ¿no? O una arena o un suelo que sea, digamos, esa fuerza F, la capacidad de desarrollar una fuerza F está determinada justamente por la carga N y por el factor de rozamiento, ¿eh? El factor de rozamiento, ustedes se acuerdan, que es tangente de delta. Acá está como mu, pero es tangente de delta, vamos a corregirlo. Si quiere, lo corregimos. Tangente de delta, ¿no? ¿Eh? ¿Con delta qué? Delta. Delta es igual. ¿A qué es igual delta? ¿Se acuerdan? El ángulo de interacción entre el hormigón, la zapata de hormigón y el suelo. 2/3 de phi. Exactamente. 2/3 de phi. ¿Sí? ¿Ah? Entonces ahora estamos un poco más con el léxico con el que manejamos en la cátedra. ¿Ah? Entonces, el ángulo de interacción, ¿cierto?, entre la zapata y el suelo es delta, siendo delta 2/3 de phi. ¿Sí? Bueno, que este seguramente va a ser un dato del ejercicio. ¿Ah? Pero fíjense ustedes que la carga N es la carga de la columna. ¿Ah? Y tangente de delta, eso depende de los materiales. O sea que este término no lo podemos cambiar nosotros. ¿Se dan cuenta? No lo podemos cambiar bajo ningún aspecto. ¿Eh? Entonces, lo único que podemos cambiar nosotros es la excentricidad. ¿Eh? Por eso los diseños hay que hacerlo de forma tal de que la excentricidad sea mínima. ¿Eh? Si nosotros proponemos una dimensión de columna tal que me genera una excentricidad E, ¿cierto?, que después, desarrollando esta ecuación, no satisface la condición de equilibrio, entonces lo único que podemos cambiar nosotros es la excentricidad, ¿no? Y más adelante se da la trampita, se da la premisa de cómo se hace para cambiar la excentricidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué sencillo que es, ¿eh?
la profundidad Z tiene que ser mayor o resumo igual que la excentricidad dividido tangente de mu. Sale de esta ecuación. ¿Ah? De esta ecuación, despejamos Z y ahí encontramos la profundidad mínima a la que tiene que estar ubicada el tensor. El tensor, si está definido en la cota de fundación, lo único que podemos hacer es colocar el tensor a esa profundidad mínima. ¿Se dan cuenta? Si no verifica la estabilidad, entonces lo único que podemos hacer nosotros es cambiar la excentricidad. ¿Eh? ¿Se dan cuenta que son ecuaciones, son formulitas aritméticas nada más, cálculos aritméticos? Ustedes van a poder usar la calculadora, todo, para determinar cuánto es tangente de mu. En este caso, tangente de delta. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta en qué consiste la estabilidad de la zapata? Es en función de la excentricidad, que depende de la geometría del sistema, verificar que la profundidad Z, que sale de la relación entre la excentricidad y la fricción de la estructura, si verifica el equilibrio del sistema. Bueno, está todo explicado acá en el ejemplo, ¿no? Así que si alguien tiene alguna pregunta, todo gusto, evacuamos. Y pasamos entonces al tema que continuamos, ¿no? Que falta. Y que nos toca para esta clase, ¿no? Acá hay un ejercicio. Este ejercicio va a ser muy similar al que le va a tocar en el parcial, ¿sí? Por supuesto que no vamos a pedir verificación de la zapata y esas cosas porque se entiende que ustedes ya lo saben de los ejercicios anteriores, zapatas con carga centrada, etc. ¿no? Digamos que esta es una situación muy compleja, es la situación más compleja con la que nos podemos enfrentar en un diseño de fundaciones superficiales, y que si entienden este problema, entienden todos los demás, sin ninguna dificultad. ¿Vamos? Profe, la viga, ¿a dónde si no hay otra zapata cerca, ¿a dónde a dónde se anclaría, digamos? ¿O se genera algún dado de hormigón, algo? Claro, si no tenemos a dónde vincularla, tenemos que hacer un muerto, que se llama, que es una estructura que nos permite el empotramiento o el arrastramiento, con la capacidad de reaccionar con la fuerza F en el tensor. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por eso cuando hacemos el análisis, este es un análisis de cuerpo libre, ¿se dan cuenta? Este es el esquema de diagrama de momentos, ¿cierto? De la zapata, de la columna de la fundación, la zapata acá, columna de fundación y viga de arrastramiento. Entonces ustedes ven que el momento de excentricidad genera este diagrama de solicitación, de momento. ¿Estamos? Evidentemente que, fíjense ustedes que si acá tengo un diagrama de momento, acá en la punta de donde se agarra este tensor, va a haber una fuerza vertical que la equilibra, porque tendería a levantarla. Entonces este muerto que está acá, que tenemos que dibujar acá, que no lo hemos dibujado, evidentemente que va a tener que ser un elemento que sea capaz de resistir el tiro por un lado y el levantamiento por el otro. Pero se entiende de que este tipo de estructura corresponde a un edificio aporticado, que tiene, lógicamente, un documento. ¿Se da cuenta? Está vinculada. Esta viga es una viga de vinculación. Si fuera una zapata aislada, que no tenga ningún elemento de arrastramiento, y evidentemente que esta estructura va a ser deficitaria. O no la vamos a poder construir o vamos a tener que pensar en otro sistema de fundación. ¿Se da cuenta? La excentricidad. Pero en este ejercicio van a ver ustedes que existe la posibilidad de anularlo, o por lo menos llevarlo a la mínima expresión admisible,
mediante el ensanchamiento en la dirección de excentricidad de la columna de fundación. Normalmente nosotros diseñamos la columna de la superestructura para que tome la carga de 60 toneladas. La estructura sea mucho más grande, no por una necesidad de carga M, sino por una necesidad de anular el momento de excentricidad, ¿no?, mediante el ensanchamiento de esa columna de la superestructura. Estudien bien este trabajo práctico, que es prácticamente lo que les va a tocar en el parcial. Pero lógicamente sin las verificaciones, sin el cálculo de columna y esas cosas. Y ya corresponde a otra materia. Bueno, lo que quiero que también quede claro es que al margen de la verificación de esta de la estabilidad, tengamos en cuenta que el momento de excentricidad no va a ser el único momento actuante en la estructura, sino que a eso hay que sumarle después los momentos provocados por el sismo, por los terremotos, o por las cargas móviles, cargas dinámicas, que les pueden generar otros momentos que, si se acoplan al momento de excentricidad, imagínense ustedes, se elevan entonces la solicitación y con ello las tensiones y las deformaciones. Por eso este solamente es un ejercicio que está dado para las cargas gravitatorias, o sea, para el peso del edificio, para el peso de la columna del edificio. ¿Estamos? Profe, ¿eso ya lo subió a autogestión? ¿Cómo? ¿Ya lo subió a la universidad virtual o autogestión? El ingeniero Ayasa me dijo que subió hasta el trabajo práctico número 5. Está bien. Yo no sé si lo tienen, a ver, otros alumnos ya lo tienen. Sí, profe, está en la UB al fondo, digamos, en la parte de abajo. Bueno, gracias. Ustedes sabrán si lo tienen, espero que sí. Que no lo tengan, que se lo pidan a los compañeros. Estaría bueno que se junten y debatan sobre el problema de la zapata excéntrica. Primero porque es algo que el ingeniero tiene que saberlo. No podemos ir a una obra o hacer un diseño deficitario. Se nos van a reír la cara. Y encima, peor todavía, que se nos venga abajo el edificio. ¿Estamos? Esto es muy serio, no es un moco pavo, esto no es una pavada, digamos. Es muy importante. Se lo digo porque yo he visto muchos diseños de zapatas excéntricas, pero sin ningún tipo de criterio, con criterios totalmente deficitarios. Y eso nosotros no nos podemos permitir eso. Al margen de que algún día nos dediquemos o no al diseño y cálculo de estructura, cuando nosotros estemos en algún puesto en el que tengamos que verificar y ver y esas cosas, tenemos que ser conscientes y alertar de los peligros, de los déficits de diseño y de cálculo. Todo es muy simple, pero todo está basado también en que tengamos diseños criteriosos, estructuras que tengan buena performance, en el diseño, en el cálculo, en los materiales, en la economía también. No es cuestión de hacer por exceso a la macana, porque sí, ¿no? Tenemos que ser racionales, como le he dicho en la clase anterior. Nosotros estamos para eso, para pensar, para hacer las cosas bien pensadas, bien razonadas. Bueno. ¿Han verificado que lo tienen en el ejercicio? Sí, profe, sí lo tenemos. Bueno, fíjense, esta columna fue calculada, que fue dimensionada con las dimensiones estas, ¿no? 30 por 50 creo que era. 30 por 40. ¿Sí? Satisface la condición de resistencia, porque ustedes ven que yo le puse un buen hormigón y le puse la cuantía de acero que pide el cálculo. Pero fíjense, este bosque de hierro